el imperialismo nos va a terminar. Y de ahí pues el espíritu combativo y de liberación, que él nunca se conformó, pues inclusive con sus posiciones políticas que tenía como ministro después de la revolución, y salió a África y salió a América Latina también a tratar de hacer algo con los más sufridos de la región. Entonces, obviamente, lo que decían nuestros analistas centroamericanos es clave y es importante ahorita, y es parte de lo que debería de ser de todos nuestros de toda nuestra sociedad civil, que en este caso estamos hablando de un 60% que está golpeada, humillada, indignada, de entrar en un proceso de educación profundo, proceso ideológico de formación política profundo, y entender bien que ahorita estamos ya, toditos los trabajadores del mundo, la gente honrada, los que estamos por la justicia, estamos ya contra un mismo enemigo. Y eso pues hay que darle inclusive lectura a lo que ha publicado el Papa Francisco, ¿no? Que ha tildado al sistema de, inclusive, no lo ha dicho de terrorista, pero en sus últimos escritos habla de que son los causantes de la destrucción del planeta. Está hablando del planeta. De ahí que tenemos entonces que concentrarnos en eso, y ya por eso mencionábamos en programas anteriores el ejemplo griego, que va también con lo que nos estaban diciendo nuestros analistas el poder de la Reserva Federal. Y mencionaban ustedes ahí a John F. Kennedy y la Reserva Federal, y de hecho pues ya hay documentos y hay libros en donde está probado que uno de los factores que contribuyeron al asesinato de él fue el movimiento que John F. Kennedy quería hacer, que en un medio o largo plazo iba a hacer algunos ajustes. No estaba hablando ni siquiera de la eliminación, ni siquiera de cambios radicales, sino que estaba hablando de ciertos ajustes que se tendrían que hacer. Entonces ahora está probado que entre otros factores fue ese el que influyó también para el asesinato de John F. Kennedy. De ahí pues, como le habíamos prometido a nuestros amigos y amigas del mundo, que íbamos a estar profundizando en estos temas, y sí, el caso del Salvador, que es aplicable a América Latina en este caso, y queríamos ver cómo están nuestros analistas ahí, porque hay un ejemplo bien clave, y que es el ejemplo de Bolivia. Esto es en el caso del agua, que el agua ya en poco tiempo se va a convertir en el factor que va a contribuir al levantamiento de ciudades enteras, de pueblos enteros, porque El Salvador tiene agua suficiente, de acuerdo a algunos análisis que se han hecho, tiene agua suficiente como para darle agua potable 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, al doble de lo que es la población de ese país hoy en día, por los próximos, y esto no lo estamos diciendo nosotros, sino que lo dicen los análisis de los satélites que el mismo Estados Unidos está mandando, por los próximos 100 años. Eso es lo que es El Salvador en estos momentos. Ahora bien, el 70% de los mantos acuíferos salvadoreños está en licitación, está ya en manos, en poder de compañías como La Constancia, la Coca-Cola y el Grupo Robles. Esto es lo que los pueblos del Salvador, y por supuesto nosotros entendemos que ya no es quizás un secreto o algo desconocido para la gente salvadoreña, ya muchos lo saben, pero sí necesitan profundizar aún más y ver que estas son las verdaderas raíces del problema,
Y ir al caso de Bolivia, el caso de la ciudad a mediados de la década del 2000, en donde en Cochabamba se privatizó el agua. Se empezó, era un experimento que tenía la compañía estadounidense de privatizar el agua y decían ellos, vamos a empezar en una ciudad en donde creemos que no va a haber resistencia. Y llegó a tal grado, esto ya lo hemos comentado antes, pero habría que recordarle a nuestra gente, se llegó a tal grado de que la compañía le prohibió a los ciudadanos de Cochabamba, inclusive, almacenar agua de las lluvias. Eso era un acto ilegal, porque violaba las leyes del mercado. Ahora, tomando en cuenta, y estamos hablando de un pueblo que no tenía, por decir algo, la organización, el nivel de organización política que tiene el pueblo salvadoreño. Cuando se dio esta situación, la ciudad se volcó a las calles, llegaron a la alcaldía, incendiaron los edificios de la alcaldía, sacaron al alcalde y ¿cuál es el resultado final? La privatización del agua nunca se llevó a cabo en esa región. Entonces queremos ver hasta qué punto allí en El Salvador ustedes consideran de que el pueblo está llegando a un momento de concientización en donde van a salir a las calles a reclamar el agua que tienen acumuladas 3 o 4 familias de las más poderosas de El Salvador. Adelante, Centroamérica. Sí, el problema es de que es cierto, ¿verdad? Todavía que hay una mediatización, todavía el problema no se ha globalizado, así se podría decir entre comillas, de la cuestión del agua, pero sí hay comunidades ahorita que ya salen a tapar las carreteras, a protestar, y la estrategia que hacen las embotelladoras, por ejemplo la Cristal o donde todo, le quitan el agua a una colonia. Entonces en esa colonia la gente por la desesperación compra el agua, ¿verdad? Porque no tiene agua ni para tomar. Entonces luego viene y les echan el agua, y le echan el agua al color que ellos quieren, porque la mayoría de agua es contaminada, que hay bastante agua. Luego viene y como les echan 5 o 10 minutos el agua para calmar a la gente. Al rato se toma la gente en las calles, o sea que están jugando con la paciencia de los pueblos. Les echan el agua, se la vuelven a quitar, vuelve a salir la gente con los guacales a parar el tráfico. Entonces llegan los antimotines, y a pesar de que el pueblo les está pagando, bueno, ya se ve pues que allá en Francia, donde sea, en Chile, el pueblo mantiene a los antibotines, a los como se les llame, y es al mismo pueblo que lo reprimen con nuestros mismos impuestos. Entonces, aquí en la zona de Apopa también está saliendo lo mismo, que un día salió un chiste sarcástico entonces, viendo cómo se le está privatizando, quitándole el derecho al agua. Por ejemplo, yo vivo en una colonia que a mí no me falta el agua, a nosotros no nos falta el agua, pero cabalito en la frontera, la que es del fondo social para vivienda, yo no sé qué pasa ahí. Toda la vida la gente anda acarreando agua con los cántaros a medianoche, a la hora que pueden, porque la mayoría de gente sale fuera para San Salvador, otros lugares a trabajar, y ese sacrificio es más para las mujeres. Entonces, van niños, va de todo, con cántaros, vocales, lo que sea, a buscar agua. Entonces, sí, ya están saturando la paciencia. Yo ya en la cocina les decía que salió una cocina que también el agua gota a gota se agota, pero también la paciencia se agota. Hay pueblos, por ejemplo, aquí tenemos a Panchimalco. Panchimalco tenía agua, unos manantiales tan lindos, no sé si ustedes cuando estuvieron aquí viviendo se fueron a las cataratas de Panchimalco. Pues hace como unos 15 años nosotros fuimos y vamos viendo el Chasco que ya no había cataratas. El Anda había cerrado y esa agua, porque nosotros probamos el agua, viene directamente al centro de gobierno, un agua tan rica. Entonces, pero por rato mandan el agua. Ellos juegan con la paciencia y con la dignidad. Le suben o le quitan o le cobran
lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, los mismos directores o gerentes tienen su privatizada el agua, porque ANDA vende agua embotellada. Entonces, este señor que salió Perla, él tenía sus pozos y lo demandaron, pero ahí anda, con sus millones, saqueó ANDA, tiene su negocio, estuvo preso unos días. Entonces, ese saqueo del bolsillo de la gente, saqueo de los recursos, pero sí, yo en una consigna que nosotros decimos, pastores, políticos, militares, quienes sean, cuando estuvimos en el río de Huascar, ahí en Honduras, les dijimos, ustedes, soldados, van a necesitar el agua que ahorita nos lo están quitando. Entonces, nosotros estamos luchando, ¿verdad? Entonces, por los políticos, por los militares, quien sea, vamos a salir a la calle, porque aquí, quien sea, no puede vivir sin agua que tenga, como decía el cantante, ¿va? Encontró petróleo, pero se murió de sed. Eso es lo que les puedo decir. No sé, Chandita. Sí, solo agregar tal vez que aquí en San Salvador, por ejemplo, en esa época era casi el mero centro, la zona donde estaba la chacra, o la piscina de la chacra, que yo conozco, por cierto. Allí había una piscina enorme y había manantiales por varios lugares en donde el agua salía de las piedras, agua caliente, la térmica. Eso lo secó la Constancia, no hay duda. Y también había una piscina que se llamaba Santa Carlota, aquí en San Jacinto. Ahí la construcción de casas se hicieron alrededor y la tala de árboles, se acabó también esa piscina, se secó. Entonces ha habido desidia de parte del Estado en conservar esos mantos acuíferos. Lo mismo ha pasado también aquí en Santa Tecla, en la entrada de Santa Tecla, en donde le regalaron 6 manzanas, que yo siempre lo digo, ¿no?, a las Matías Delgado, y pavimentaron prácticamente grandes extensiones donde antes habían fincas. Ahí toda esa fuente de agua que había ahí, o esos manantiales, o esos mantos acuíferos, eran una bomba para San Salvador, porque de ahí bajaba el agua subterránea a San Salvador. Pero todo eso se acabó también porque hicieron casas, hicieron supermercados, es decir, todos los negocios que hicieron ahí son de marca extranjera, de las transnacionales. De salvadoreños ahí no hay, pero ni siquiera una fábrica de zapatos exponiendo, todo eso se acabó. La Gran Vía. Sí. Entonces, esto tiene remedio. Sin embargo, en cuanto se van consumiendo estos mantos acuíferos, irónicamente van resultando más fábricas de agua. Ahorita hay como 5 fábricas, y agua embotellada en bolsas también. ¿De dónde la sacan? Bueno, a saber, eso quién sabe. Pero yo siempre he dicho, agua aquí abunda, lo que decía Pablo también. Es lo que puedo yo agregar. Es un crimen, pues, lo que están haciendo con nuestro pueblo. Y cuando llega agua en algunos lugares, llega a medianoche, en la madrugada. Y esa pobre gente se desvela. Viene pues la guerra del agua. Viene la guerra del agua y precisamente por eso nuestra sociedad, nuestros pueblos, hoy más que nunca tenemos que entender que todos, ya de hecho se habla del 99% contra el 1%. De hecho se habla de que cómo es que 84 familias en el mundo ahora tienen el equivalente de la riqueza de la mitad de la población mundial. ¿Cómo es que hemos llegado a una situación que inclusive el Papa Francisco y Noam Chomsky en este sentido están de acuerdo de que 84 familias en el mundo controlen a la mitad de la población mundial? De ahí que el ex ministro de Finanzas de Grecia, Yonis Varoufakis, ahorita se ha convertido en una, bueno, es más famoso que cuando los
una banda musical ahí, por decir algo, de los Beatles, cuando eran famosos.